El océano es el lugar más impenetrable del planeta. Mientras exploramos la superficie de la Luna con precisión milimétrica, más del 95% del fondo marino sigue siendo un territorio desconocido, oscuro y casi silencioso. Y en ese vacío de información, surge una pregunta inquietante. ¿Qué podría estar ocultándose allí abajo? Lejos del alcance de nuestra tecnología y de nuestra mirada. Durante décadas, científicos, exploradores y submarinos militares han registrado señales extrañas, movimientos masivos en el sonar y sombras gigantes desplazándose a profundidades imposibles. Muchos descartan estos eventos como errores instrumentales. Otros, en privado, admiten que podrían estar frente a algo que no encaja con ninguna especie conocida. Y es allí donde surge la hipótesis que cada año gana más fuerza. Algunas criaturas extintas podrían no haberse extinguido realmente, sino haberse refugiado en regiones tan profundas que aún no logramos comprender. Hoy exploraremos las 7 zonas más misteriosas del océano, lugares remotos donde la vida evoluciona sin testigos, donde la luz no existe y donde gigantes del pasado podrían haberse escondido durante millones de años. Regiones que desafían la lógica, la ciencia y nuestra idea de lo que significa extinción. Si eres de los que sienten fascinación por los secretos del abismo, te invito a suscribirte, porque lo que estás por ver podría cambiar la forma en que imaginamos el mundo submarino. Comencemos. Séptimo. Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas, ubicada en el Pacífico Occidental, es el punto más profundo conocido del planeta, alcanzando casi los 11.000 metros en su zona más extrema, el Abismo Challenger. Para ponerlo en perspectiva, si colocáramos el monte Everest dentro de esta fosa, aún quedaría más de 1 kilómetro de agua por encima de su cima. Este nivel de presión, oscuridad absoluta y aislamiento convierte la región en el refugio perfecto para cualquier criatura que desee evitar la superficie, incluyendo especies que creemos extintas. No es casualidad que los pocos submarinos capaces de descender a estas profundidades hayan registrado anomalías que la ciencia no ha sido capaz de explicar. En 2014, una misión no tripulada detectó un objeto de tamaño colosal desplazándose a una velocidad superior a la de cualquier organismo documentado. La señal desapareció abruptamente, como si la criatura hubiera descendido a una zona aún más inaccesible. Los científicos atribuyeron el evento a interferencias del equipo, pero quienes analizaron los datos completos reconocen que la forma detectada no coincide con fallas técnicas conocidas. Otro caso inquietante surgió en 2017, cuando sensores de presión registraron un patrón irregular en las corrientes del fondo de la fosa. Para generar semejante perturbación, se requeriría una masa viva de dimensiones extraordinarias, muy superior a la de un calamar gigante o cualquier cefalópodo conocido. Ninguna especie catalogada podría provocar esa alteración sin dejar rastros acústicos, y aún así, la señal permaneció sin fuente identificada. Además, estudios recientes sugieren que la Fosa de las Marianas podría albergar zonas energéticas capaces de sostener ecosistemas desconocidos, gracias a reacciones químicas y fuentes hidrotermales profundas. Esto significa que una criatura de gran tamaño, adaptada a la oscuridad total, podría sobrevivir allí durante generaciones sin necesidad de ascender. Si una línea relicta del megalodón, del Basilosaurus o incluso de un depredador prehistórico no descubierto, hubiera encontrado refugio en algún lugar del planeta, pocos sitios serían tan ideales como la Fosa de las Marianas, un abismo que oculta más de lo que revela. Sexto, Abismo de Tonga. El Abismo de Tonga, ubicado en el Pacífico Sur, es la segunda región más profunda del océano, alcanzando más de 10.800 metros. Aunque es menos conocido que la Fosa de las Marianas, muchos oceanógrafos consideran que es incluso más inquietante debido a la actividad geológica extrema que lo rodea. Aquí confluyen placas tectónicas activas, zonas sísmicas violentas y respiraderos hidrotermales capaces de sostener formas de vida que jamás verían la luz del sol. Es un ecosistema duro, antiguo y perfecto para ocultar criaturas que evolucionaron en secreto. Durante una misión de 2019, un sumergible no tripulado detectó una perturbación térmica gigante, desplazándose lentamente a lo largo del fondo de la fosa. Los sensores registraron un cuerpo grande, de temperatura significativamente superior a la del agua circundante. El detalle inquietante: criaturas de gran tamaño suelen generar firmas térmicas detectables, pero esta señal era demasiado estable y prolongada para corresponder a especies conocidas del abismo. Tras analizar los datos, algunos expertos sugirieron que podría tratarse de un organismo endotérmico, es decir, capaz de regular su propia temperatura, algo prácticamente inexistente en profundidades tan extremas. Relatos de buceo técnico en áreas menos profundas próximas al Abismo de Tonga también han contribuido a la leyenda. Varios buzos describieron sombras masivas desplazándose a distancia, lo suficientemente grandes como para oscurecer brevemente la luz de sus focos.
Aunque estos testimonios no constituyen pruebas concluyentes, el patrón repetitivo de estas observaciones llama poderosamente la atención. Criaturas grandes, silenciosas y extremadamente rápidas. La estructura geológica del abismo de Tonga también sugiere la existencia de entornos donde depredadores antiguos podrían haber sobrevivido. Sus valles profundos y fuentes hidrotermales crean bolsas de vida aisladas, microambientes que pueden permanecer inalterados durante millones de años. Para especies extintas adaptadas a la presión extrema y a la oscuridad total, este tipo de aislamiento representa el refugio perfecto. La hipótesis de que gigantes relictos, quizás descendientes de mosasaurios o de cetáceos prehistóricos, sobrevivan en este abismo ya no es vista como una fantasía. Cada señal anómala registrada en Tonga parece agregar una pieza más a un rompecabezas que apenas comenzamos a entender. Quinto, Cañón Submarino de Monterey. El Cañón Submarino de Monterey, en la costa oeste de Estados Unidos, es una de las estructuras geológicas más profundas y abruptas del planeta, alcanzando profundidades comparables a las de grandes fosas oceánicas. A diferencia de regiones remotas, este cañón se encuentra relativamente cerca de la costa, lo que permitió que organizaciones científicas como M-Body lo filmaran intensivamente durante décadas. Y gracias a esas grabaciones, Monterey se convirtió en el escenario de algunas de las imágenes más desconcertantes del océano moderno. En varias expediciones, cámaras de gran profundidad han captado criaturas que no coinciden con ninguna especie catalogada, formas alargadas, masas oscuras que se desplazan contra la corriente y estructuras corporales que parecen desafiar los patrones biológicos modernos. La explicación científica oficial suele ser organismos aún no identificados, lo que en la práctica puede significar especies nuevas o incluso linajes tan antiguos que escaparon por completo del registro fósil. La forma del cañón crea un auténtico embudo ecológico, canalizando nutrientes y enormes volúmenes de agua hacia regiones profundas. Esto sostiene un ecosistema rico, complejo y repleto de depredadores. Con más de 3 kilómetros de profundidad en algunas zonas, Monterey es un entorno ideal para gigantes abisales, especialmente criaturas que dependen de emboscadas y de la escasa luminosidad. Uno de los registros más famosos ocurrió cuando una cámara estacionaria captó a una criatura de cuerpo masivo pasando a pocos metros del equipo. Su silueta era demasiado grande para cualquier tiburón moderno conocido, y su desplazamiento parecía lento y pesado, como el de un animal con una densidad corporal enorme. La grabación se volvió conocida entre biólogos, pero nunca fue explicada de forma oficial. Además, pescadores locales relatan desde hace décadas encuentros con algo que llaman la sombra de Monterey, una forma gigantesca que emerge rápidamente desde las profundidades, arrancando presas de anzuelos industriales antes de desaparecer sin dejar rastro alguno. Si criaturas extintas, como descendientes del Basilosaurus, del Shiphactinus o incluso algún tipo de linaje mosasauriano, hubieran logrado sobrevivir en algún lugar cercano al continente, Monterey sería uno de los escondites más probables. Un laboratorio natural donde lo imposible, en ocasiones, aparece ante la cámara. Cuarto, Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón, ubicado cerca de Japón, es una de las regiones oceánicas más enigmáticas del mundo. A menudo comparado con el Triángulo de las Bermudas, este sector del Pacífico alberga fuertes anomalías magnéticas, corrientes impredecibles y una enorme actividad volcánica submarina. Pero lo que realmente lo convierte en un candidato ideal para criaturas extintas son los numerosos reportes históricos de encuentros con animales gigantes que parecían desafiar cualquier clasificación conocida. Durante siglos, marineros japoneses relataron haber visto sombras colosales moviéndose bajo sus embarcaciones, a veces lo suficientemente grandes como para distorsionar la superficie del agua. Registros pertenecientes a la era Edo describen criaturas de cuerpos alargados, movimientos serpenteantes y colas que parecían golpear las olas como si fueran remos gigantes. Aunque estas historias fueron catalogadas como folclore, algunas descripciones coinciden sorprendentemente con siluetas de mosasaurios, un linaje de depredadores marinos que gobernó los océanos hace millones de años. En tiempos modernos, las anomalías continúan. En 1980, una expedición del Instituto de Tecnología de Tokio registró en sonar una formación móvil de más de 30 metros que se desplazaba a gran velocidad antes de desaparecer abruptamente, como si hubiera descendido a una zona más profunda. Los datos no mostraban un cardumen ni un objeto sólido. La señal tenía características biológicas, pero carecía de cualquier patrón conocido. Además, la actividad volcánica submarina de la región podría ofrecer condiciones únicas para el refugio de especies relictas. Las zonas hidrotermales generan calor, minerales y ecosistemas completos en ausencia de luz solar, lo que permitiría la supervivencia de criaturas grandes sin necesidad de ascender. En un entorno donde la presión es extrema y la visibilidad casi nula, la presencia de una megafauna desconocida no solo es posible,
Es plausible. El Triángulo del Dragón combina historia, ciencia, acústica y misterio en un mismo punto del océano. Aquí, donde se cruzan placas tectónicas y leyendas antiguas, la idea de que gigantes extintos continúen existiendo deja de parecer fantasía y empieza a sentirse como una pregunta pendiente. Tercero, lago salado del Golfo de México. En el Golfo de México existe un fenómeno que desconcierta a científicos de todo el mundo. Un lago dentro del océano, conocido informalmente como el Jacuzzi of Despair. Este lago submarino está compuesto por agua altamente salina y rica en metano, lo que crea una frontera física que separa dos mundos completamente diferentes. Las criaturas que entran accidentalmente en este lago suelen morir en cuestión de minutos, convirtiéndolo en un entorno extremo y aislado, ideal para el estudio, y también para especular sobre la supervivencia de especies desconocidas. Vehículos operados remotamente, ROVs, han filmado en varias ocasiones formas de vida no catalogadas, algunas moviéndose en patrones extraños alrededor del borde del lago. Debido a su densidad extrema, esta superficie líquida refleja la luz como si fuera un espejo, creando una ilusión óptica y distorsionando las siluetas, un factor que podría explicar por qué ciertas criaturas parecían más grandes o más gruesas de lo esperado. Sin embargo, en al menos 2 registros, los ROVs detectaron movimientos amplios y sincronizados que sugieren la presencia de un organismo de gran tamaño circulando cerca de los bordes. La composición química del lago también permite la existencia de organismos extremadamente resistentes, como gusanos gigantes, crustáceos especializados e incluso bacterias que prosperan en condiciones tóxicas. Algunos biólogos han propuesto que un ecosistema tan aislado podría sustentar linajes divergentes de especies antiguas, adaptadas específicamente a ambientes hipersalinos. Si criaturas del pasado evolucionaron aquí en secreto, podrían haber adquirido características desconocidas en depredadores modernos. Lo más inquietante ocurrió en 2019, cuando un ROV captó una sombra masiva deslizándose bajo la capa superior del lago, como si algo estuviera nadando justo debajo de la frontera salina. El video generó debate internacional. Algunos afirmaron que era un efecto óptico, otros que se trataba de un organismo real, demasiado grande para cualquier especie documentada en la zona. El lago salado del Golfo de México es un recordatorio claro de que existen ecosistemas completamente aislados dentro del océano, lugares donde la evolución podría haber seguido caminos inesperados. Si gigantes extintos encontraran refugio en algún sitio, este lago tóxico y oculto sería uno de los escondites más improbables, y por eso mismo uno de los más fascinantes. Segundo, Mar de Weddell. El Mar de Weddell, en la Antártida, es uno de los lugares más remotos, fríos e inaccesibles del planeta. Con enormes capas de hielo que se desplazan sobre un océano profundo y oscuro, esta región se mantiene casi intacta desde hace miles de años. Para los biólogos marinos, Weddell es un laboratorio natural donde la vida evoluciona aislada del resto del mundo. Para los investigadores del misterio oceánico, es también un posible refugio para criaturas gigantes que desaparecieron del registro fósil. En 2020, un equipo de la British Antarctic Survey logró filmar organismos que no coincidían con ninguna familia conocida, aunque la filmación se realizó a más de 200 metros de profundidad. Las formas captadas parecían sorprendentemente grandes para los estándares antárticos. Algunos expertos argumentaron que podían ser especies nuevas. Otros mencionaron la posibilidad de linajes relictos, adaptados durante millones de años a un entorno donde la luz no existe y la presión es aplastante. El Mar de Weddell también alberga sistemas de cavernas submarinas y profundas grietas ocultas bajo gruesas plataformas de hielo. Estos espacios forman corredores naturales conectados con el océano abierto, pero lo suficientemente aislados como para permitir la supervivencia de megafauna que evita las zonas más iluminadas. Estudios recientes indican que existen áreas completas donde la vida nunca ha sido observada directamente, a pesar de las señales acústicas constantes registradas en la región. Uno de los elementos más intrigantes surgió durante una expedición en 2018, cuando sensores detectaron un desplazamiento masivo de agua cerca de una de las grietas subglaciales. Para generar una perturbación de tal magnitud, sería necesario un cuerpo grande, denso y capaz de mover enormes volúmenes de agua de una sola vez, características compatibles con depredadores marinos gigantes. Sin embargo, ninguna especie actual conocida en la Antártida posee ese tamaño ni esa capacidad. Con temperaturas por debajo de cero, es probable que cualquier criatura relicta que habitara esta región desarrollara adaptaciones extremas, como metabolismo lento, movimientos silenciosos y piel resistente al frío intenso. Si un descendiente del Leviatán, un mosasaurio adaptado al hielo, o incluso una nueva forma de megadepredador, hubiera sobrevivido a la extinción, el Mar de Weddell sería un refugio ideal.
en este rincón helado del planeta donde la vida apenas ha sido estudiada. El silencio y la oscuridad podrían estar ocultando a gigantes que dejaron de ser parte de nuestra historia, pero no necesariamente de nuestro mundo. Antes de ir al último y más enigmático lugar de esta lista, apóyanos con un like para que sigamos explorando los secretos del océano profundo. Primero, Abismo Índico. El Abismo Índico, ubicado en la región central del Océano Índico, es una de las zonas menos exploradas del planeta. A diferencia de otras fosas o trincheras, aquí la profundidad extrema se combina con una sorprendente falta de estudios científicos. Esto ha generado un escenario casi perfecto para que la vida evolucione de manera discreta, silenciosa y completamente apartada del conocimiento humano. En los últimos años, expediciones que analizaron ADN ambiental, eDNA, detectaron secuencias genéticas que no coincidían con ninguna especie catalogada. Lo inquietante es que algunas de esas secuencias presentan similitudes lejanas con linajes de depredadores antiguos, aunque lo suficiente distintas como para sugerir que podrían pertenecer a organismos derivados de especies consideradas extintas. Aunque estas coincidencias no son pruebas definitivas, sí abren una puerta fascinante: la posibilidad de que criaturas relictas hayan sobrevivido en el aislamiento absoluto del Índico profundo. Además, el sonar de embarcaciones comerciales que cruzan rutas del Océano Índico ha registrado durante décadas estructuras enormes desplazándose lentamente a profundidades superiores a los 5.000 metros. La mayoría de estas lecturas se descarta como anomalías, pero algunas muestran contornos alargados u ovalados compatibles con grandes depredadores marinos. Hasta hoy, estos registros nunca han sido explicados de manera oficial. La región también alberga cadenas montañosas submarinas que forman paredes verticales de dimensiones colosales. Estas estructuras crean corredores naturales para emboscadas, además de extensas zonas de sombra donde la luz nunca llega. Depredadores de gran tamaño, especialmente aquellos que dependen del camuflaje o del ataque sorpresa, encontrarían en este entorno un hábitat ideal. En 2016, un buque de investigación detectó un eco acústico masivo a más de 4.500 metros. La señal describía un cuerpo que parecía mover la cola de manera lenta y deliberada, con un patrón imposible de atribuir a un cardumen o a un objeto inanimado. Aunque la expedición reconoció el fenómeno, nunca se publicó un informe detallado. Si descendientes del Dunkleosteus, del Basilosaurus o incluso de un megadepredador completamente desconocido hubieran encontrado un refugio para sobrevivir millones de años, el Abismo Índico sería uno de los lugares más probables. Un océano dentro del océano, oculto bajo kilómetros de silencio y presión. El océano es un mundo que apenas hemos comenzado a comprender. Las regiones que exploramos hoy, desde fosas abisales hasta lagos submarinos y mares helados, demuestran que la vida puede prosperar en condiciones que antes creíamos imposibles. Y en esa vastedad aún sin mapear, la idea de que criaturas extintas hayan sobrevivido ya no parece un mito, sino una posibilidad que la ciencia empieza a considerar con cautela. Las señales están allí: sombras gigantes, ecos en sonar, ADN desconocido, perturbaciones inexplicables y testimonios que se repiten en distintos puntos del planeta. Puede que no tengamos pruebas definitivas, todavía, pero cada expedición, cada cámara y cada nueva tecnología nos acerca un poco más a la verdad. Si te apasiona el misterio del océano y lo que podría estar oculto en sus profundidades, suscríbete, comparte este video y acompáñanos en los próximos capítulos. Porque el mar aún tiene historias que contar, y apenas estamos escuchando.